Bueno, para empezar la clase, primero una aclaración de un error que cometí yo cuando di la clase de Newton-Raphson. Primero, entonces, aclaración. Newton-Raphson. Cuando di la clase, yo hablé de la cota del error, y me equivoqué, me faltó una cosita, que es, aclaración de Newton-Raphson, en la cota del error, el error en el paso n es menor o igual que 1/2 m sobre delta por epsilon a la n por el módulo de e sub 0. Este epsilon me faltó cuando di la clase. ¿Está bien? Este epsilon, agregar. ¿Está bien? No estaba en la clase. ¿Está? Es fundamental ese epsilon, así que, perdón, que lo copié mal en la cota del error. Entonces, recuerden qué es cada cosa. Nosotros teníamos que, ¿dónde? M es la cota de f segunda y delta es la cota de f'. Nosotros tenemos un intervalo I, que es de la pinta R menos, no me acuerdo la letra que había usado, alfa, R más alfa, y tenemos que la derivada de f es mayor o igual que delta, mayor a 0 en I, y que el módulo de f segunda es menor o igual que m en I. ¿Está bien? Entonces, este error se cumple si tomamos, un x0 perteneciente al intervalo I sub epsilon, que recuerden que es r menos epsilon, r más epsilon. ¿Está bien? Y por eso es eso que había dicho yo en la clase, que tomábamos epsilon tal que todo este término sea menor que 1, entonces cuando lo elevo a la n tiende a 0. ¿Está? Esa es la aclaración, por eso tomamos epsilon menor que 2 delta sobre m, así el error tiende a 0. ¿Está? Esa es una aclaración entonces que quedó para la práctica anterior. Le pido perdón que lo copié mal al término este. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿También? Bueno. Entonces, arranquemos con la clase de hoy. Recuerden que lo que estamos haciendo es resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Sí, decime. Levanté la mano y se ve que se te pasó. No, yo quería hacer una preguntita de que se nos había surgido una duda de que cuando vos explicaste, ya que sacaste con lo de Newton-Raphson, como que había como dos teoremas, digamos, como que primero decía que si x0, f' de x0 y f segunda de x0 tenían todos el mismo signo, entonces Newton-Raphson convergía a una solución de mi ecuación. Y después teníamos como otro teorema que incluía esto del mínimo de la primera derivada y el máximo de la segunda. Sí. Y se nos había hecho como medio un lío de que si los dos se tenían que cumplir o solo con uno con comprobar que uno se cumplía, ya sabíamos que convergía, o había que sumar los dos, digamos. Los dos son distintos, o sea, lo que tiene el primero es que no tenés una cota del error. Entonces, lo que te dice es, si tomás este x0, o sea, si
si te elegís un x0 que cumpla esto de que f en x0 y f segunda tienen el mismo signo, y se cumplen las otras hipótesis, que es que cambie de signo, que la derivada sea distinto de 0, y que la derivada segunda tampoco cambie de signo, entonces, si elegís un x0 tal que f en x0 y f segunda tienen el mismo signo, entonces el método converge. Ahora, el otro teorema lo que te da es una cota para el error. Entonces, depende de lo que te pida el ejercicio. Si el ejercicio te dice, elegí un x0 para que converja, bueno, puedes elegir cualquiera de los dos, pero si el ejercicio te habla de la cota del error o de hallar el n para que el método no sé qué, ahí te conviene por ahí usar este que te habla del error, donde tenés que buscar las cotas de la derivada primera y la derivada segunda. ¿Está bien? Los dos teoremas están Claro. ahí. Pero no hace falta que se cumplan Pero, los dos. ok, esa ¿Está era bien? nuestra duda. Claro, con que se cumpla uno ya alcanza. Entonces, como que depende el ejercicio que tengas, cuál te conviene aplicar. Pero los dos están ahí a mano. Por ejemplo, si no te habla del error y por ahí es difícil encontrar cotas para las derivadas, etcétera, pero sí podés probar que son distintos de 0, entonces puedes usar el primer teorema. Claro, claro. ¿Está bien? Genial, Pero gracias. no hace falta que se cumplan los dos a la vez, para nada. Joya, perfecto. Bueno. Bárbaro. Está buena la pregunta y de paso la aclaración como para cerrar el tema este practicados. ¿Alguna pregunta más? Acá está Juan Cruz, esperen que... Bueno. Entonces, vayamos con la clase de hoy. Recuerden que lo que queremos es resolver una ecuación diferencial de este estilo, x' de t igual a f de t x de t, y x en un punto inicial de 0 vale x0, y t está en un intervalo de 0, t. ¿Está bien? Queremos resolver o aproximar a la solución esta x de la ecuación diferencial. Entonces lo que hacemos es dividimos al intervalo 0t de 0t en n puntos equidistantes. ¿Sí? Entonces, a cada ti lo vamos a identificar como ti más i por h, donde h va a ser el incremento, que es t grande menos t0 sobre n, la cantidad de pasos en la que estoy dividiendo al intervalo. ¿Está bien? Y lo que estamos usando ahora son métodos de un paso. Es decir, sucesiones que son de la forma xi más h por una función phi que depende de ti, de xi y de h, para i igual a 0 hasta n. ¿Está bien? Bueno, entonces, un método de un paso que vieron la clase pasada fue el método de Euler. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a ver hoy es una generalización del método de Euler, que es el método de Taylor. Ustedes vieron que para deducir el método de Euler, lo que hacen es el desarrollo de Taylor de orden 1 de una función. Lo que vamos a hacer es el desarrollo de Taylor de orden 2. Entonces, método de Taylor de orden 2. Entonces la idea, y acá lo que voy a hacer es como una mini deducción, después voy a copiar directamente cuál es la fórmula que vamos a usar para resolver esta ecuación. Entonces hacemos el desarrollo de Taylor de una función x de t,
alrededor de TI. La evaluamos en TI más 1. ¿Y qué obtenemos? Entonces, yo hago el desarrollo de Taylor de una función x de t. Entonces me queda x de t, pero la evalúo en ti más 1. Esto me queda x en ti más x' en ti por ti más 1 menos ti, más derivada segunda de x reemplazada en ti por, acá iría el término t más t menos ti al cuadrado, pero lo estoy reemplazando en i más 1. El cuadrado sobre 2. Y acá vendría el término de tercer orden, que para obtener el igual lo evalúo en un punto psi, ti más 1 menos ti al cubo sobre 6, que es 3 factorial. ¿Está bien esta igualdad? ¿Todos la entienden lo que hice? Hago el desarrollo de Taylor de la función x. En vez de escribir t, reemplazo todos los t por ti más 1. Entonces ti más 1 acá, ti más 1 acá, ti más 1 acá y ti más 1 acá. Y obtengo esta ecuación. ¿Estamos hasta acá? Entonces, hay algunas cosas que vamos a reemplazar. Fíjense que lo que escribimos acá arriba, como nosotros subdividimos el intervalo t0t en h, digamos, según el incremento h, cada vez que tengo la diferencia entre dos t's consecutivos, va a ser h. O sea que este es h, esto es h, y esto es h. ¿Está bien? Por otro lado, x' de ti, la puedo reemplazar acá arriba y me quedaría f de ti, x de ti. Que eso es lo que hicieron para el método de Euler. El tema es x segunda de ti. ¿Cómo la calculo? Voy a tener que hacer la derivada segunda de esta función. Lo que hago es derivo de los dos lados del igual respecto de t. Cuando derivo la f, como tengo t en las dos coordenadas, tengo que usar regla de la cadena. ¿Está bien? Entonces escribamos eso acá como un cálculo auxiliar. Cálculo auxiliar, entonces, lo primero que dijimos fue x' en ti va a ser f de ti, x de ti. ¿Está bien? Esto lo usaron en la clase de Euler que vieron con Rocío. Ahora, cuando quiero hacer la derivada segunda, la reemplazo en principio en t y después la reemplazo en vez de t pongo ti. Recuerden que lo que quiero hacer es derivar respecto de t a la función f de t, x de t. ¿Está bien? Y como dijimos antes, la f tiene t en las dos coordenadas. Entonces voy a tener que hacer la derivada usando regla de la cadena. Entonces, esto va a ser la derivada de f respecto de su primer variable, reemplazada en t, x de t, por la derivada de t respecto de t, que es 1, más la derivada de f respecto de su segunda variable, reemplazada en t, x de t, por la derivada de x de t respecto de t, que es x' de t. ¿Está bien hasta ahí? Acá lo que usé es la regla de la cadena. Aclaramos acá arriba. ¿Estamos? Cualquier pregunta me frenan. Bueno, ¿qué más puedo reemplazar en esta igualdad? Fíjense, esto, derivada de f respecto de t, bueno, voy a tener que derivar a la f, derivada de f respecto de x, bueno, la voy a tener que derivar, pero x' de t puedo volver a usar la ecuación diferencial, o esto que escribí acá arriba, la derivada de x es f. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar derivada de f respecto de t en t, x de t, por 1, que no lo escribo más derivada de f respecto de x en t, x de t,
por x', que es f de t, x de t. ¿Está bien? Eso es x segunda en t. Entonces, cuando la reemplazo en ti, voy a poner lo mismo, pero con ti. Así que directamente, si quieren, le puedo poner ti, 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 ti. ¿Está bien? Entonces, lo reemplazo en la ecuación de acá arriba. Lo llamamos asterisco. Me queda x en ti más 1 igual a x en ti más x', que es f de ti, x de ti, por h, más, sigo acá abajo, x segunda, que es todo este término, reemplazado en ti, derivada de f respecto de t en ti, x de ti, más derivada de f respecto de x, ti, x de ti, por la f en ti, x de ti. Cierro este paréntesis. Esto es por h al cuadrado sobre 2, más el término del error, que sería x cubo, derivada de x tercera en sí, sobre 6 por h cubo. ¿Está bien? Entonces fíjense que x en el paso i más 1, si yo le saco esto, se parece a toda esta expresión que tenemos acá. El primer término, esta más esto, es la parte de Euler. El segundo término no es como tener f al cuadrado. El segundo término. No, porque esto es derivada de f respecto de x, y este no tiene derivada respecto de x. ¿Está bien? Son dos funciones distintas. ¿Se entiende, Marco? Ok. Esto es derivar una función respecto de x, así que no es lo mismo que la f original. Entonces, lo que dijimos acá es, si yo le saco este término del error, el paso i más 1 se va a parecer a esta expresión que tenemos hasta acá. La primera parte es Euler, que vendría a ser Taylor de primer orden, y le agregamos un término más. Entonces obtenemos Taylor, o la fórmula de Taylor de orden 2, que es xi más 1, va a ser xi más f de tixi, más por h, más h al cuadrado sobre 2 por, y acá voy a escribir esto que tenemos, toda esta cosa de acá, donde en vez de escribir x de ti, voy a escribir xi. Entonces me queda derivada de f respecto de t en ti xi, más derivada de f respecto de x en ti xi, por derivada, f sin derivar, perdón, en ti xi. Cierro el paréntesis. Este por va acá, así, sobre el renglón. Para todos los i's entre 0 y n. ¿Está bien? Esta va a ser la fórmula de Taylor de orden 2. ¿Y por qué digo de orden 2? Puedo hacer de cualquier orden que se me ocurra, ¿está bien? Lo que pasa es que en este proceso que hicimos acá de hallar la derivada segunda, involucró a evaluar a la f derivada respecto de x y la derivada respecto de t. Cuando haga la derivada tercera, voy a hacer la derivada de todo esto respecto de t, voy a necesitar derivadas de segundo orden de la función f. Pero así lo podría hacer para cualquier orden. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el error de truncamiento en este caso? ¿Por qué mejora, o por qué hacemos esto? Este método mejora el método de Euler.
tiene un error mejor, es de mejor orden de truncamiento. Esto es epsilon tau sub i, es h al cubo sobre 6 por x tercera tau sub i con tau sub i perteneciente al intervalo t sub i menos 1, t sub i. O sea que el error de truncamiento es de orden h al cubo. ¿Está bien? Fíjense que es justo este término que me faltaría para lograr la igualdad. Eso lo escribimos acá. El error de truncamiento es O de h cuadrado. ¿Y qué pasa con el error global? Global, h cubo, perdón. H cuadrado es de Euler. H cubo. El error global, que es módulo de E sub i, igual a cuánto vale la solución real en el punto T sub i, menos cuánto vale la aproximación X sub i. Esto se puede probar que el error en el paso i es menor o igual que c por h al cuadrado. O sea que E sub i es del orden de h cuadrado. ¿Está bien? Entonces mejora el método de Euler. El método de Euler, el error de truncamiento es del orden h cuadrado y el error global es de orden h. ¿Está bien? Esto es un poco mejor. Y así sucesivamente, si yo fuera consiguiendo Taylor de orden 3, voy a conseguir acá 4 y acá 3. ¿Está? Entonces, por eso es que hacemos este método. Entonces, para convencerlos, hagamos un ejemplo donde usemos los dos métodos. ¿Está bien? Es un ejemplo parecido al que está en la práctica. El de la práctica es por ahí un poquitín más fácil porque es más fácil la ecuación diferencial. Y, ¿qué más iba a decir? Ah, y por ahí tiene algo que los va a ayudar con los otros ejercicios, que es que lo del h, porque en los ejercicios habla de h y quién es n, o sea, cómo deducir n a partir de h. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Una pregunta, ¿qué dice Sí. al final de Taylor de orden 2? Acá, este término que falta escribir acá es f en ti xi. Se multiplica. Sí, es como Ah, esto que está escrito acá arriba. Sí. ¿Está bien? Sí. Ahora cuando lo escriba en el ejemplo, va a quedar sobre el renglón y por ahí se entiende mejor. ¿Alguna pregunta más? Almendra, ¿estás bien que activaste el micrófono? ¿Tenés alguna pregunta? No, era lo mismo de recién, que ahí dice F sub X, ¿no? En el mismo término que preguntó recién una compañera. Claro, acá arriba está f sub x, que es esta de acá, ¿sí? Que es la parte de donde derivamos respecto de x y después por la derivada de x respecto de x que la reemplazamos por f. Entonces es lo mismo que dice acá. Esto es lo mismo que está acá. Solo que en vez de decir x en ti, dice xy. ¿Está? Lo que pasa es que no me entra en el renglón. Bueno, tendría que haber puesto todo este término abajo del renglón. Así quedaba bien sobre el renglón. Bueno, entonces muevo un poquito esto y copio el ejemplo que quiero que hagamos. Ejemplo, aplicar el método de Euler. Y el de Taylor de orden 2. A, y tenemos una ecuación diferencial que es x' de t
igual a 1 más t menos x de t. X en 0 igual a 1. Con h igual a 0,1. Bueno, ahí está la consigna del ejercicio. Me dan una ecuación diferencial concreta, me dan un h, y me dicen aplicar el método de Euler y el de Taylor para aproximar la solución en t igual a 1. ¿H igual a qué? Perdón. No lo 0,1. Gracias. No, nada. Entonces copienlo y lo hacemos. Menos. Esto es menos. Ok, dale, vamos despacio. Bueno, ¿copiaron? ¿O lo tienen más o menos? Recuerden que esto después lo voy a escanear y lo vamos a subir a la página de la materia, al campus. Bueno, entonces algunas cosas que tenemos que deducir de acá. ¿Qué es cada cosa? Este 0 es t sub 0. Este t igual a 1 es el t mayúscula. ¿Está bien? Es el t final al que quiero llegar. Ahí tengo quién es h. ¿Sí? Entonces tengo que juntar todos los ingredientes que necesito. Entonces escribamos eso acá abajo. T0 entonces es 0. T es 1. H es 0,1. Lo que me falta es deducir quién es n. ¿Está bien? Porque lo que quiero es, el error que quiero acotar o que quiero comparar es el módulo de e sub xn con el x en 1. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es n? Fíjense que nosotros tenemos que h es t grande menos t sub 0 sobre n. Entonces reemplazo en esa ecuación. Paula. Sí. Paula, ¿de dónde sacaste que t grande era 1? Ahí me perdí. Porque por lo que dice la consigna, aproximar la solución en t igual a 1. Ah, bien, bien. ¿Está bien? O sea que ese es el último de los t en los que voy a evaluar. Entonces, es como que lo que me está diciendo es que el intervalo de 0t es 0, 1. Entonces, en esta fórmula reemplazo qué datos tengo. Entonces, tengo 0,1 es t grande, 1 menos t0, 0 sobre n. ¿Está bien? Entonces, paso el n multiplicando, paso el 0,1 dividiendo y obtengo que n es 10.
¿Está bien? Buenísimo. Entonces ahora apliquemos los dos métodos y vemos qué nos queda en cada caso. Entonces, primero es el método de Euler. ¿Cómo es el método de Euler? Es un método de un paso donde el paso i más 1 es xi más h por f de ti xi. Entonces, como f de ti xi es esto que tengo acá. De este lado de la ecuación diferencial, en vez de t voy a escribir ti, y en vez de x de t voy a escribir xi. Entonces, f de ti xi es 1 más ti menos xi. Entonces, ¿cómo me queda el método de Euler entonces? Resulta que en el método de Euler el paso i más 1 es xi más h por 1 más ti menos xi, que bueno, hago distributiva h, saco xi de factor común, me queda 1 menos h por xi más h por 1 más ti. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nos va a quedar Taylor de orden 2? ¿Aderezos? ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? ¿Aderezos? No entiendo lo que decís. Bueno, recuerden acá que el x0 es 1, que es x en t0. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces, ¿cómo nos quedaría con el método de Taylor que acabamos de ver? Taylor de orden 2. Entonces, en Taylor del segundo orden, lo que tenemos es que el paso i más 1 va a ser xi más h por f de ti xi más h cuadrado sobre 2 por, y acá viene lo que habíamos escrito antes en el paréntesis que tuve que seguir abajo, a ver si me entra acá. La derivada de f respecto de t en ti xi más derivada de f respecto de x en ti xi por f de ti xi. Bueno, y entró. Entonces, lo que necesito son las derivadas parciales de la f. ¿Está bien? Entonces, cálculo auxiliar. Nosotros tenemos que f de tx es 1 más t menos x. Entonces, ¿cómo van a ser las derivadas parciales? Entonces, derivada de f respecto de t en tx va a ser la derivada de todo esto respecto de t, que es 1. Derivada de f respecto de x en tx va a ser derivada de todo esto respecto de x, que es menos 1. ¿Está bien? Esos son los dos términos que voy a reemplazar acá adentro. Y además la f es esta función donde en vez de t voy a tener ti y en vez de x voy a tener xi. Entonces, ¿qué nos queda? Obtenemos que el paso i más 1 va a ser xi más h por f.
Entonces, en vez de esto, escribimos lo mismo, pero en vez de t, ti, y en vez de x, xy. 1 más ti menos xy. Más h cuadrado sobre 2 por derivada de f respecto de t. 1. Más derivada de f respecto de x. Menos 1 por la f reemplazada en ti, xy. 1 más ti menos xy. ¿Está bien? Lo que hice fue usar la fórmula de acá arriba y reemplazar las cosas, los datos que necesito. La f derivada respecto de t, derivada respecto de x, y de nuevo acá la f al final de todo. ¿Está bien? Entonces, hago distributiva h, me queda xy más h por ti, menos h por xy. Acá cuando esto, el menos, lo distribuyo a toda esta parte, el 1 se me va, y me queda h cuadrado sobre 2 por menos ti, y h cuadrado sobre 2, menos con menos me queda más, por xy. ¿Está bien? Una pregunta, no entendí lo que hiciste en el cálculo auxiliar. Calculé las derivadas parciales de esta función f. Ah, ok. ¿Está bien? Por eso acá dice sub t es derivada respecto de t. Sub x ok. es derivada respecto de x. ¿Está bien? Acá estoy usando esta notación. Notación es la derivada de f sub x, es derivada de f respecto de x. Ah, ¿Está dale, bien? Está bien, gracias. Bueno, entonces ahora junto lo que tiene xy, esto si quieren, no hace falta, no es obligatorio, lo puedo dejar así, o saco factor común xy, como hice antes. Me queda 1 menos h, más h cuadrado sobre 2 por xy, y con h me queda 1 más ti menos h sobre 2 por ti. ¿Está bien? Entonces, de acá de nuevo, el x0 vale 1, que es el dato que me dieron en el problema. ¿Está bien? Entonces, así puedo calcular con los dos métodos todos los x, y desde 0 hasta n. ¿Está bien? En el paso n, o sea, en el paso 10, voy a estar como evaluando la solución numérica en x igual a 1, en t igual a 1, perdón. Entonces, ¿cuál es la solución exacta de este problema? Profe, una duda. Sí. ¿Vos estás sacando x0 con todo ese cálculo? No, vuelvo para atrás. X0 es este 1 que está acá. Fíjate Claro. que lo escribí en la primera hoja de todas. La ecuación diferencial que tenemos, permiso que voy a tapar esto, es x en t0 igual a x0. ¿Está bien? X0 es el dato inicial que me dan. Entonces lo escribimos acá, este 1 es x0. Claro, pero ¿vos estás sacando el x0 con todo ese cálculo o estás poniendo el x0 igual a 1 como... Estoy diciendo x0 igual a 1 como me dice la consigna. Ah, ok. ¿Está bien? O sea, no lo estoy inventando yo, me lo dan en la consigna. X0 igual a una flor, bueno, X0 va a valer flor. Ok, ok. ¿Está bien? Lo que sea que me digan acá arriba en la consigna. Porque Perfecto. justamente esta fórmula no vale, o sea, no empieza en 0. O sea que lo que deduzco es el X1 en el primer paso. O sea que necesito sí o sí como dato X0. Ok. Gracias. Bueno, solución exacta me refiero a la solución de la ecuación diferencial. O sea, la función solución. La solución verdadera.
Fíjense que en este caso es x de t más, esto es una t, e a la menos t. Verifiquemos. Quiero calcular su derivada, x' de t va a ser derivada de t que es 1, derivada de esto me queda menos e a la menos t. Y por otro lado hago 1 más t menos x, que es lo que tengo del otro lado de la ecuación diferencial, me queda 1 más t menos, escribo quién es x, t más e a la menos t. Y esto que me queda, cuando hago t menos t me queda 0, y esto me da 1 menos e a la menos t, que es justo x' de t. Así que es una solución. Además tiene que cumplir que x en 0 vale 0. Vale 1, perdón. X en 0 es 0 más e a la menos 0, o sea, 1. ¿Está bien? Perdón, Entonces, Paul, sí. ¿podés recordarme dónde salía la solución exacta? ¿La teníamos que calcular antes? O... El problema este es una ecuación lineal de primer orden, así que tienen los métodos para calcularla. O la pueden meter en internet, y hay calculadoras de soluciones de ecuaciones diferenciales. Symbolab, está por bien, está bien, está ejemplo, bien. ¿sí? Es resolver la ecuación diferencial. Sí. Ya, A eso se refiere. Gracias. O proponer una función y ver si cumple, qué sé yo, si cumple la ecuación diferencial. O sea, es la solución verdadera de la ecuación. No la solución numérica. Claro, está bien, gracias. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, lo que quiero hacer acá es, para diferenciar los dos métodos, fíjense que los dos se llama xy más 1 y xy más 1. Entonces lo que voy a hacer es, al de Euler, le voy a poner un rulito arriba al xy. ¿Está bien? Para distinguirlo el de Taylor. Rulito, 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 en fin. ¿Está bien? Entonces, cuando estoy hablando de la xy que tengo un rulito, va a ser la calculada con el método de Euler. Y cuando hable de la xy así solita, es la de Taylor de orden 2. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a la tabla esta que me están pidiendo. Me están pidiendo que, volvamos a la consigna. Lo que quiero es aproximar la solución en t igual a 1. Entonces obtuve las soluciones exactas y lo que quiero es calcular el error cometido con cada uno de los métodos. ¿Está bien? Entonces, solución exacta, o sea, ¿cuánto vale x en 1? Eso voy a escribir acá. Con Euler, voy a escribir cuánto vale x rulo en el paso 10. Voy a poner acá el error, o sea, el módulo de x en 1 menos x rulo en 10. Después acá voy a escribir con Taylor cómo me quedó el paso x10. Y acá, a ver si me entra, voy a poner el error con Taylor, o sea, el módulo de x en 1 menos x10. Bueno, acá no se ve, pero dice 10. Tip. Y me voy a armar esta tabla. Entonces, repito lo que voy a escribir. ¿Cuánto vale la solución exacta en 1? O sea, a esta función que encontré acá, que es la solución exacta, le voy a hacer un recuadro. La voy a evaluar en t igual a 1, y voy a escribir acá una aproximación, por supuesto, porque es un número irracional, así que voy a escribir acá lo que me tire la calculadora. Tengo que calcular todos los pasos para calcular cuánto vale x rulo en 10. X rulo, recuerden que es esta, bajo un poquito, x rulo es esta de acá arriba, así que tengo que empezar. ¿Cuánto vale x1? Hago toda la cuenta. x2, toda la cuenta. x3, así hasta llegar a x10. Para eso me puede ayudar muchísimo Python, porque esto es súper fácil de programar. Fíjense que arriba tienen la fórmula, tienen el valor de h 0,1. ¿Está bien?
tienen cada TI cómo se calcula, así que lo pueden hacer. Y lo mismo, bueno, después calculo a mano, voy a calcular este módulo, o sea, la diferencia entre estos dos números que voy a poner acá, en valor absoluto. Lo mismo voy a hacer acá, voy a poner el valor de el paso 10 de Taylor. Entonces, en esta fórmula de acá, con Python, muy probablemente, calculo el paso 10. Para eso voy a necesitar todos los pasos anteriores, por eso Python me va a ayudar muy bien. Y después voy a calcular el módulo de la diferencia entre este y este que voy a poner acá. ¿Está bien? Entonces, en el medio hay un montón de cosas que les queda para tarea a ustedes para chequear, que son estos dos números que voy a poner acá. O sea, con el método de Euler hallar el paso 10, y con el método de Taylor hallar el paso 10. ¿Está bien? Entonces, meto en la calculadora, ¿se entendió lo que voy a hacer? Acá. Meto en la calculadora, en vez de t, pongo 1 acá arriba. En la calculadora me da 1,3678, más números tengo, ¿no? Pero 7944. Pongo estos. El método de Euler en el paso 10 me quedó, esto lo pueden chequear ustedes programando, y de hecho está bueno porque es un lindo ejercicio para hacer en Python, ¿no? Es con esta f particular, programar el paso 10 de Euler. Me queda 1,348678. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a poner en esta columna es la diferencia entre estos dos, en valor absoluto. O sea, si me quedo con menos, les hago el menos. Me quedó 0,0192. No está nada mal, o sea, sí, está bastante cerca estos dos valores. Pero ¿qué pasa cuando lo hago con Taylor? Taylor en el paso 10 me da 1,368541, que está mucho más cerca de este valor que cuando lo hacía con Taylor, con Euler, que es Taylor orden 1. Entonces, hago la diferencia entre estos dos números, y eso es lo que guardo en la última columna. Me queda 0,0006616. Fíjense que es mucho menor el error, o sea que agregándole un solo término de Taylor, ya estuve mucho más cerca de lo que vale la solución en 1, que lo que estaba con el método de Euler. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta acá? Creo que esto lo van a poder calcular. Fíjense que nosotros tenemos acá las fórmulas, esto lo puedo meter en Python, tengo quién es h lo podría reemplazar por 0,1, acá, en todos lados. TI lo calculo a partir de T sub 0, recuerden la fórmula es, TI es T0 más I por H, así que va bien, es una cosa que es una recurrencia que a Python le sale re bien. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, la idea de este ejemplo es muy parecido al de la práctica. En la práctica les dan varios H's distintos, de los cuales ustedes tienen que deducir cuántos pasos tengo que tomar, o sea, cuál es el N en cada caso, y después hacer una tabla parecida a esta, o sea, comparar el error cuando lo hago con Euler, con el error cuando lo hago con Taylor. Claro, tal cual, los valores los obtengo en X10 rulo, lo obtengo, voy a bajar un poquito de esto, permiso, iterando, o sea, esta fórmula 10 veces, y el X10 lo obtengo de esta fórmula 10 veces. Tal cual. Ya tengo el X0, así que lo meto acá y obtengo X1, ese X1 lo meto acá y obtengo X2, y así sucesivamente. ¿Está bien? Que a mano hacerlo es recontra fiaca, tengo que hacer 10 cuentas a mano, son fáciles las cuentas, pero fiaquísimas. En el medio no sé bien cómo truncar, etc. Pero Python le sale bárbaro, porque me encantan las recurrencias, así que va bien.
¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió el ejercicio? No, son 10. Porque es el paso n que quiero comparar. ¿Está bien? Y n vale 10. Entonces, ¿cuál es el problema con este método? Como que re bien, ¿no? Porque mejoró muchísimo el error respecto a Euler. El problema es que tengo que calcular derivadas parciales de la f. Esta es la hoja 5. No solo calcular derivadas parciales, sino además evaluarlas. En este caso, en el ejemplo que hicimos, claro, tenés razón, ahí entendí lo que me estás diciendo, sí. Entonces es hasta x, el i igual a 9, tal cual. Sí, porque igual el x0 ya lo tenés, o sea que te conviene empezar desde 1 y llegás hasta 10 y lo que te calcula es el 9 porque va hasta 1 menos. ¿Está bien? Tenés razón, Agustina, lo que dijiste. Sí, sí, sí. De acá necesito 9 pasos para llegar. A ver, porque si pongo i igual a 1, i igual a 0, obtengo el 2. No, porque, bueno, está bien, sí. Voy a llegar hasta i igual a 9. Sí, sí. Bueno, lo que les estaba diciendo es, en este caso, las derivadas parciales de la f, bajo un poquito porque las tenemos acá arriba, acá, las derivadas parciales de la f eran constantes. Pero nos podría pasar que acá nos quede una función y que para hallar el método la fórmula para el método de Euler tenga que evaluar esas derivadas parciales. ¿Está bien? Y ahí podríamos cometer errores. Primero que podría ser difícil calcular las derivadas parciales, y además podríamos cometer errores de aproximación porque tenemos que evaluar funciones. ¿Está? Entonces, ahí viene una pregunta que es, ¿existirá algún método que sea de un paso y que no requiera calcular derivadas parciales y que mantenga este orden de error que tenemos con el método de Taylor de orden 2? O sea, porque ¿qué mejoré? Respecto a Euler mejoré el error, pero tengo que hacer unas cuentas que por ahí no me salen. Entonces, pregunta. ¿Existe un método para... Profe, Sí, perdón, pero hay algo que me quedó duda. En el caso de que no me dieran constantes y tuviera que evaluarlas, ¿qué las sí. tendría que evaluar? ¿En el T final o en el T0? No, en cada paso en TI, XY, como te dice la fórmula. O sea que tendría que evaluar cada paso. Claro, en este, fíjate, igual acá, o sea, acá me quedaría una función, y yo, entonces, cuando lo reemplazo acá, en vez de escribir No 1 y sé. menos 1, escribiría, no sé, lo que me quede, pi al cuadrado, y acá, no sé, coseno de XY, lo que sea que me diga las derivadas parciales que calculé, reemplazadas en XY TI. Listo, 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 ya entendí. Gracias. ¿Entendió? Buenísimo. Sí, gracias. Entonces, no es que en cada paso lo tengo que evaluar porque me queda como una cuenta que yo reemplazo en el método. Pero en el fondo estoy evaluando en cada paso. Si lo hago con Python, le voy a pedir que evalúe. Entonces eso me puede traer errores numéricos. Entonces, existe un método para resolver la ecuación que no involucre, que mantenga el tema del error, que sea del O de H cuadrado, como es el método de Taylor orden 2, pero sin calcular, pero no necesite calcular derivadas parciales de la f.
calcular y evaluar, digamos, que ese es mi problema. Y la respuesta es sí, que son los métodos de Runge-Kutta. Sobre esto vamos a trabajar más la clase que viene con Rocío. Entonces lo que voy a hacer ahora es solamente poner las fórmulas. Quería meter un ejemplo, pero no me va a alcanzar el tiempo. Un ejemplo recortito, porque acá de nuevo es aplicar las fórmulas parecido a lo que nos quedó acá arriba con Taylor, pero voy a usar, en vez de derivadas parciales, otra cosa. Entonces no queremos ni calcular ni evaluar derivadas parciales, y vamos a tener distintos métodos de Runge-Kutta. El método de Runge-Kutta de segundo orden, ¿cuál es? Definimos unos integradores, que son, definimos K1, que es H por F en TIXI, K2, que es H por F de TI más H, XI más K1. Y definimos el paso I más 1 como XI más 1/2 por K1 más K2. ¿Está bien? Y esto de nuevo es fácil de programar porque defino quién es K1, defino quién es K2, fíjense que el K2 depende de K1, y entonces me armo quién es XI más 1. Y fíjense que en ningún lado estoy derivando a la F. ¿Está bien? Esta fórmula se deduce de usar el método de los trapecios para aproximar una integral. O sea, son cosas que vimos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué logro con esto? Logro o recupero el mismo orden de error que tenía con Taylor de orden 2 sin calcular derivadas parciales. ¿Bien? Entonces se puede probar. El error de truncamiento es del orden de h cubo y el global es del orden de h cuadrado. ¿Está bien? Repito, esto lo vamos a retomar en la clase el miércoles con Rocío. Entonces, aquí tenemos el de segundo orden. Segundo orden, entonces, es comparable con Taylor de segundo orden. ¿Bien? La diferencia es que no necesito calcular derivadas parciales ni evaluarlas a las derivadas parciales de la F. ¿Está bien? Para eso tengo estos integradores. Entonces, copio la fórmula del método de tercer orden de Runge-Kutta. Definimos los integradores estos. K1, el mismo de antes. H por F de T sub I, XI. K2, H por F de T sub I más H sobre 2, coma, XI más 1/2 K1. Y K3 va a ser H por F de T sub I más H, XI menos K1 más 2 K2.
Y entonces definimos el paso i más 1 como xi más 1/6 por k1 más 2k2 más k sub 3. ¿Está bien? Este es el método de Runge-Kutta de tercer orden. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de los errores de truncamiento y el global? Se puede probar que el error de truncamiento es del orden de h a la cuarta y el global es del orden de h al cubo. ¿Está bien? O sea que mejora el método de segundo orden de Runge-Kutta. Tengo un mejor orden de error. Esto también pueden probar de programarlo. Fíjense cómo es. El primer integrador no depende de nadie, el segundo depende del anterior, y el tercero depende de los otros dos. Una vez que calculé los 3 integradores, defino el paso i más 1. ¿Está bien? Y por último, pongo la fórmula de cuarto orden, que es el que usamos en la práctica. Defino los integradores. K sub 1, el mismo de antes. H, F, de I, XI. K sub 2. Estas son fórmulas que las pueden encontrar, bueno, por supuesto que en el apunte y también en internet a full. H sobre 2, XI más K1 sobre 2. K sub 3. H por F de T sub I más H sobre 2, XI más K sobre 2, K2 sobre 2, y K sub 4, H, F, D. T sub I más H, XI más K sub 3. Y definimos XI más 1, XI más 1/6, K1 más 2 por K sub 2, más 2 por K sub 3, más K sub 4. Que les hace sombra a la hoja. Ahí va. Entonces, ¿qué se puede probar acá? Que el error de truncamiento es del orden de h a la quinta y que el error global es del orden de h a la cuarta. ¿Está bien? Bueno, entonces, tengo un ejemplo para que apliquemos este método de Runge-Kutta de orden 4, que hice resolver.
la ecuación diferencial x' t cuadrado menos 3x, x en 0 igual a 1, en con h igual 0,1, con el método de Runge-Kutta de orden 4. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que, parecido a como hicimos en el ejemplo anterior, que comparábamos los dos términos de Euler y de Taylor de orden 2, es identificar los numeritos que me pide el método. ¿Está bien? El método me pide quiénes son los TI, quién es el N, quién es, bueno, H me lo dan, quién es T0, quién es X0, y etcétera. ¿Está bien? Fíjense que de acá lo que deducimos es que 0 es T0, 0,4 es T mayúscula. Ahí tenemos quién es H. Como antes podemos deducir quién es N, y entonces tenemos T0 es 0, X0 es 1. F de Tx es T cuadrado menos 3x. N es 4. Y T1 es 0,1. Y con eso calculamos todas las cosas. Fíjense que cómo me va a quedar, por ejemplo, X1. X1 es X0, ¿sí? Perdón, ¿puede ser que X0 sea 0? No, X0, lo copié mal, ese es el tema. Bien, 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 gracias. Ahí. Gracias. Gracias, gracias. Sí, lo había copiado mal. Entonces, ¿cómo me queda X1? X1 es X0, o sea, bueno, escribo toda la fórmula. X0 más 1 sobre 6 por K1 más 2K2 más K3. ¿Y qué me queda cada uno de los K? K sub 1 es H por F de X0, perdón, de T sub 0, X0. Una pregunta, si acá están pidiendo de orden 4, ¿por qué no pusiste K4? Porque acá en la fórmula, Sí. no, me equivoqué, por supuesto. Ok. La estoy copiando rápido para ahorrar tiempo y lo estoy haciendo mal, perdón. Exacto, en el X1 uso la fórmula que puse acá arriba. K1 más 2 por K2, 2 por K3 más K4. Y lo que quiero es calcular en cada caso quién es K1. Entonces K1 es H por F en 0, 1. O sea, 0 al cuadrado menos 3 por 1. O sea, H por menos 3. H es 0,1, así que esto me queda menos 0,3. ¿Quién es K sub 2? Me queda H por F en T0 más H sobre 2, X0 más H sobre 2 por K sub 1. Entonces me queda H, que es 0,1 por toda esta cuenta, que me da 0 más 0,1 sobre 2 al cuadrado, menos 3 por 1 más 0,1 sobre 2 por menos 3. Y esto me queda 0,1 por menos 2,
5, 4, 7, 5. Disculpa, si no me Sí. equivoco, en la fórmula de arriba, en el segundo término de la f está xy más k sub 1 dividido 2, y vos ahora pusiste... Le ahí va. puse el h, eso, sí. ¿Por qué acá tengo h sobre 2? Tenés razón. Claro, porque el K sub 2 ya tiene el h, listo, nada más. Está perfecto. Esto da, ahí está, este es el K sub 1, así que está ahí escrito. Me queda esta cuenta. Cuando calculo K sub 3, que hago f de T0 más h sobre 2, x0 más K2 sobre 2, esto me queda todo multiplicado por h. Entonces es, bueno, toda una cuenta que me da 0,1 por menos 2,61538. Y K sub 4 me da 0,1 por menos 2,20539. ¿Está bien? Reemplazando en la fórmula. Entonces, así reemplazo en la fórmula y obtengo que x1 es 0,741148. ¿Está bien? Hago la fórmula esta que dice acá arriba con x1. ¿Está bien? Pongo x0, que es 1, más un sexto por, y estas constantes multiplicadas por los k que calculé acá arriba, y obtengo el numerito x1. Entonces, de la misma forma, obtengo cuánto vale el par t sub 2, x2. T sub 2 es 0,2, y x2 vale 0,551151, t sub 3, x3 va a ser 0,3, 0,413894, ¿sí? Todo reemplazando en las fórmulas que tenemos antes, y t sub 4, x4 va a ser, t sub 4 es 0,4, y x4, haciendo toda la cuenta, nos va a quedar 0,317435. ¿Está bien? ¿Cómo es la solución exacta? O la solución verdadera de la ecuación. Es x de t, 25 sobre 27, e a la menos 3x, más 1/3 por t cuadrado menos 2/3 t, más 2/9. Esta es la solución de la ecuación. Entonces, cuando yo la evalúo en estos t's que tengo acá, o sea, en T1, T2, T3 y T4, ¿cómo me queda? X en 0,1, la calculadora me dice que es 0,741127, 0,2, 0,551121, 0,3, me queda 0,413860, y X en 0,4 me queda 317402. Esperen que quiero aplastar para que no les haga sombra. Ahí está. Entonces, fíjense, bueno, en el medio hay un montonazo de cuentas que no estoy mostrando, ¿está? Bueno, acá mostré algunas y encima le pifié, así que eso mejor ni mostrar. Entonces, calculando los integradores en cada paso, y usando la fórmula esta como que escribí acá arriba, puedo calcular cuánto vale x1, x2, x3 y x4,
Y después calculo cuánto vale esas son las aproximaciones de la solución en cada uno de esos tiempos, y acá está cuánto vale la solución exacta en esos tiempos. Entonces fíjense, comparando en cada paso, qué bien que aproxima, ¿no? Fíjense, en 0,1 la aproximación es x1, en 0,2 la aproximación es x2, que está escrita acá, en 0,3 es x3, en 0,4 es x4, fíjense qué bien que aproxima. Recuerden que los errores se van acumulando, entonces, digamos, el peor error es en x4, que está bastante bien igual. Tiene los primeros 4 decimales iguales. Una pregunta, cada vez que yo calculo ponerle x2, x3, x4, ¿tengo que sacar un nuevo K1, K2 y K3? Tal cual, porque el K depende del paso anterior. Claro, ok. Así que para cada uno hay que calcular los 4 integradores y reemplazar después, aparte, en la fórmula esta que teníamos acá arriba. O sea que sí, es un montonazo de cuentas. Ok. Sí, Dale, por está eso lo ideal es programarlo con Python. bien. Dale. Que eso es lo que vamos a aprender esta semana. ¿Está bien? ¿Se entendió entonces la idea? Entonces, hoy mostramos varios métodos para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales. El método de Taylor de orden 2, que tiene un error global del orden de h², y los métodos de Runge-Kutta, que el de orden 2 tiene el mismo orden de error que el de Taylor, pero se puede calcular sin usar derivadas parciales de la f. Tiene un montón más de cuentas, pero no calcula ni evalúa derivadas parciales de la función. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces acá terminamos la clase, se van a sus clases de consultas respectivas, perdón que me pasé unos minutines, bueno, y espero que sigan muy bien. Hasta luego.